la prórroga de Estadio Deportivo con José Antonio Rivero. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, jornada número 8 de la Liga EA Sport. Como 8 son los programas que llevamos esta tercera temporada de la prórroga. Muy entretenida la jornada del fin de semana, una jornada que ya ha acabado, ya ha finalizado. No tenemos partidos este lunes por un nuevo e incómodo parón de selecciones, y una jornada que concluyó con victoria de los dos equipos sevillanos, goleada del Sevilla ante el Barça con un triunfo de otra época, como titulamos la portada de Estadio Deportivo, 4-1 al Barça, nada más y nada menos, y un Betis que también venció en Barcelona precisamente, pero al Español. Ambos partidos con decisiones arbitrales bastante polémicas y errores flagrantes. Además, triunfo del Real Madrid ante el Villarreal, buen pinchazo del Villarreal para los intereses del Betis, por ejemplo. Un Elche que pierde la imbatibilidad. Y otras imágenes de las jornadas como Yago Barrasate demostrando la soledad del entrenador, sobre todo en malos momentos en el banquillo del Mallorca. Todo ello, como les digo, antes de un nuevo parón de selecciones. Les recuerdo que nos pueden escuchar en la radio convencional en Neo FM, en el 90.4 de la frecuencia modulada, los lunes a las 12 de la noche y en distintas redifusiones a lo largo de la semana. Y, como no, ver y oír cuando ustedes quieran en estadiodeportivo.com. Antonio Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Juan de Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a empezar por esa victoria del Sevilla. Decía yo que victoria de otra época. 10 años hacía que no le ganaba al Barça en Liga. Es que yo de otra época no la recuerdo de esa época, es que le metía 4, ¿eh? Hombre, es que le meta 4 es rarísimo. Pero bueno, por ejemplo, ha roto el maleficio que tenía en el Sánchez Pizjuán, que también llegaba muchísimo tiempo sin ganar, sin encadenar 2 partidos seguidos. Desde luego que este Sevilla, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Hombre, la verdad que sí, que planteó un... También es verdad que era mucho más cómodo jugar ya el Sevilla, que está poco mejor, sin tener la presión de... Porque jugaba en casi toda la historia, jugando contra Barcelona, contra el Madrid, sabes tú que la presión la tiene el contrario, que está un poquito más liberado. Pudo plantear un partido muy a la defensiva, que tú imagínate el hacer ese partido al Rayo tan marcando al hombre, o con cualquier equipo que no fuera, posiblemente el público se le echaría encima en el tema defensivo. Pero la verdad es que el Sevilla planteó el partido perfectamente, aprovechó también que el Barcelona venía desgastado de la Champions y le hizo. Después tuvo la suerte, entre comillas, era merecida, pues yo creo que el Sevilla mereció ganar, que este tipo de partidos para un equipo como estos grandes al final tienen el piquito de suerte de un penalti, que fue un gol tonto, no sé qué, y al final te comen el partido. Allá el penalti lo falló y ese piquito de suerte pues no lo tuvieron y le pudieron caer 4. El Sevilla metió 4, pero pudo meter más. Todo empezó con un penalti de Araujo sobre Isaac Romero, que esa es una de las polémicas. Yo creo que un penalti inventado totalmente. Afortunadamente, para los intereses del Sevilla, cayó a favor del Sevilla. Sí, yo no me atrevería a decir que es o no es penalti, pero no lo veo como una jugada tan clara como para que el VAR entre a dar su opinión. Ahí Isaac Romero pone la pierna por delante de Araujo y finalmente el árbitro, después de mucho revisar, pita penalti. A lo mejor en otra época, ¿no? Como titulábamos hoy en nuestra portada, ese penalti hubiese caído del lado blaugrana. También hay que decir que el Sevilla, el planteamiento que hace, tiene muy claras sus ideas y esta vez le sale cara. A lo mejor en 10 partidos contra el Barcelona, con ese planteamiento, con ese descaro, ese marcaje al hombre, como bien ha dicho Antonio, y esa clarividencia arriba, pues no va tan favorable y te meten 4. Era a todo o nada, o sea, no había nada que perder y había mucho que ganar. En cuanto a nombres propios, Alexis Sánchez, el niño maravilla, que guste o no, y no es nada malo, ya no es un niño, pero sigue maravillando, que es lo que está haciendo en este Sevilla, para sorpresa de muchos, yo incluido. Vamos a ver, tú lo ves también los últimos años de Alexis Sánchez, jugaba un partido y estaba lesionado 5. Eso también influye bastante. Aquí está teniendo continuidad y el toquecito de calidad lo tenía siempre. Incluso cuando no jugaba nada en el Inter, que ya estaba lesionado casi siempre, tú veías el porcentaje de goles con los minutos que jugaba y seguía marcando, aunque
Lo que pasa es que, claro, tenía problemas, entonces al final era casi siempre suplente porque estaba siempre saliendo de lesión. Pero seguía marcando goles. Ahora que está teniendo, por lo que sea, continuidad, no está teniendo lesiones, pues lógicamente está siendo fundamental poner aquí como el Sevilla. Se le vio en alguna jugada que era para correr y él no estaba para correr, pero mientras siga con estos datos de goles y asistencias, bienvenido sea. Está siendo importante, ¿no? Con gol de asistencia, y se le ve que se está convirtiendo en cierto modo en un líder dentro del campo. La experiencia que tiene es innegable, y si esa experiencia la sabe transmitir al resto de jugadores jóvenes que hay en la plantilla del Sevilla, pues es un punto positivo. El otro día leía por ahí que a un directivo del Sevilla le gustaba porque Alexis se sentaba con los más jóvenes y le contaba cómo había llegado a la élite, digamos, se había mantenido tantos años en la élite. Bueno, esas conversaciones, si se transmiten en el campo y al final dar resultados, pues punto positivo para el Sevilla. Otro nombre propio, Carmona, que en verano rechazó irse. La afición del Sevilla le pitó porque no quiso aceptar la oferta de Inglaterra y dejar dinero en las arcas del club. Y desde ese momento parece que Dani Alves se ha reencarnado en el futbolista del Sevilla. Hombre, si querían pagar bastante dinero en Inglaterra por él, es porque sabían que era bueno. No van a pagar, aunque aquí dicen auténticas barbaridades, pero sobre todo entre los clubes, entre ellos. Con alguien que viene de fuera, no pagan tanto como eso. O sea, que sabían que era bueno. Otra cosa es que tú te esperabas que... Ahí estaba un Juanlu y estaba él. Uno de los dos tenía que salir lo normal, al final no salió ninguno y uno iba a ser suplente, es lo más normal, o sea, porque pusiera de extremo. Bueno, de momento el nivel que está, eso no hay quien le quite el puesto ahora mismo a él, y él está siendo fundamental con gol y asistencia y con todo. Vamos. El gol ayer es de una confianza total, porque lo normal que te pase el centro que estaba Acor, creo que estaba el que estaba solo, y no, lo tenía claro, con que se había quedado trastabillado un poco, y él iba para adentro el balón y para adentro fue. Yo creo que es lo que se espera todo el mundo, que la pasase y al final chuta, y eso demuestra la confianza que tiene el jugador, que al final se está demostrando que se quiere reivindicar. A mí se me pitó porque no me fui, pero es que os voy a demostrar que yo puede que el verano que viene valga más millones de lo que valía este pasado verano. Y sin duda el nombre propio es Matías Almeida. Por lo menos en este principio de curso voy a seguir haciendo. Aquí sí que entono yo el mea culpa, porque cuando sonó yo no tenía mucho conocimiento de cómo era el argentino. Por momentos vi reflejado a Diego Alonso en lo que podía ser su fichaje, pero el hombre está demostrando ser un grandísimo entrenador y algo que está muy de moda en el fútbol actual, un gran gestor de grupo, ¿no? Y está sacando todo el zumo que tiene el Sevilla. Yo su equipo no lo había visto, la verdad, en Argentina, ni en México, ni en Grecia. Pero sí es verdad que sí más o menos seguía, porque ha sido horrible, sobre todo en Grecia también me acuerdo que era la ECA que había estado con Jiménez 40 veces, entonces más o menos estaba un poco al loro. Y tú veías que tenía muy buen primer año y un segundo no tan bueno. No sé si es que era casualidad o es que se los carga, es tan intenso como Simeone, y al segundo lo mandan cerca a los jugadores. No lo sé, la verdad que aquí está demostrando desde el minuto uno muy comprometido, que quiere triunfar en Europa, porque también es verdad que es la primera liga fuerte que está en Europa, y que un paso, sabe que si se abre aquí hueco con un Sevilla, que es un equipo bastante visible, su futuro como entrenador en Europa tiene las puertas abiertas. Y hablando de entrenadores, la otra cara de la moneda es Hansi Flick, de un Barça que una cosa es jugar con el riesgo y tal, pero que ya se está pasando con el tema de la línea adelantada. Yo creo que ya los equipos le han pillado el truco y va a tener que reinventarse de alguna manera. Sí, al final los equipos te estudian una semana y otra, y lo que hoy funciona mañana no te funciona, porque bueno, en el fútbol de hoy en día está todo muy estudiado, muchos vídeos, gente dedicada exclusivamente a estudiar al rival, y es normal, se la está jugando muchísimo. Y si Almeida está demostrando que es un entrenador muy metódico, pues que ayer se juntaron esos dos factores. Él lo dijo ya en la previa, que tenía claro el partido que le tenía que hacer a Barcelona, y le salió bien. Bueno, yo tengo también, el año pasado recuerdo una fase de la temporada que fueron el Barcelona, creo que fueron 6 o 7 partidos sin ganar, que decíamos lo mismo. Porque al principio pillaba siempre fuera de juego, la gente se acostumbró a empezar a meterle a la contra, pero yo con el Celta,
Fue una época que fue cuando se puso en Madrid a 7-8 puntos de ventaja. Y recolocó, digamos, que volvió al y al final de Liga, pues, jugando igual, digamos, pero jugaba diferente. Claro. Tarde o temprano era eso. Lo que pasa es que este año, igual que el año pasado, me acuerdo que hablábamos de Free y demás, y yo decía que era gran parte de culpa de lo bueno, se lo echaba a los jugadores. Este año se lo echo también a los jugadores. O sea que los jugadores no los estoy viendo como el año pasado. Ya lo sea por lesiones o sea lo que sea, no lo estoy viendo como el año pasado. Ya sea Rafinha, que el año pasado era fundamental, ha tenido lesiones. Ayer le pillaron a Pedri, le pusieron, y el Barcelona ya empezó a bajar un poquito está Lamine, que ha fallado muchos partidos, que estaba siendo fundamental, porque partidos como Lamine muchas veces ejerce de Pedri o de sea, y de arquero pasa, lo desatasca. Entonces, yo digo que los jugadores, pero sí es verdad que el Barcelona lleva jugando con riesgo todo, desde que empezó la temporada, lleva jugando con los mismos riesgos que veíamos el año pasado, que siempre remontaba, pero eso llega un momento que no funciona. Por otro lado, victoria del Betis, victoria de Champions, porque el equipo verde y blanco se coloca en puestos de Liga de Campeones. Una victoria de enjundia porque lo hace remontando en un campo, el del Español, donde todavía el conjunto periquito no había perdido. Yo creo que muy meritorio el partido, que no fue bueno, o no fue de los mejores, por así decirlo, pero son los partidos que hay que sacar adelante. Fue un partido práctico, ¿no? Supo aguantar el resultado, empató cuando tocaba, apretando mucho el campo del Español, que aprieta muchísimo, y remontando. Y en ese, no me gustaría llamar punto de suerte, la parada de Pau López es un acierto del portero, ayudado por los servicios de los entrenadores de portero del Betis, y al final se llevan 3 puntos que son claves y demuestra que el Betis está ahí, que no es cuestión de solo sale el resultado cuando el equipo juega bien. Los resultados también salen cuando el equipo tiene un mal día, que al final es lo que marca la diferencia de la clasificación al final de la temporada. Los equipos que en partidos malos han sabido sacar resultados positivos. Y en la previa decía Pellegrini, es que si ganamos nos ponemos un punto del Villarreal. Eso dice mucho de los objetivos. El discurso es claro, muy indicativo. Lo dijo antes de jugar al Villarreal, ¿no? Sí, antes de jugar al Villarreal lo dijo. Si la rueda de prensa fue el sábado por la mañana, sí. Es verdad. Pero ya no sé, porque a lo mejor lo dijo en la declaración previa. Es que no me acuerdo cuándo fue la. Yo sé que lo ha dicho. Que al final es lo que nos vale para ver el objetivo que se plantea el Betis. No me acuerdo cuando dijo la rueda de prensa, pero si fue antes, a lo mejor fue por el primero de la tarde, no lo sé. Y ten en cuenta que el partido del Madrid y Villarreal fue temprano, fue a la. Creo que no fuera de 9 de la noche, no era del Villarreal, fue a las 9 de la noche. O sea, tuvo que decirlo antes, claro, porque el Villarreal jugaron a las 9 de la noche. No, pero ahora hablan antes del partido. Sí, vale, pues sería. Vale. Sí, puede ser que sea en ese momento. Yo juraría que fue ahí, pero ya. Es que no lo había oído, por eso. Me ha puesto en duda. Nombres propios aquí: Abde, que está a un nivel que el año pasado quedó eclipsado por Jesús, que al final se ha ido al Como, y el marroquí ha vuelto y ha dicho: no, espérate, que no pasa nada, que aquí estoy yo. Es que yo creo que el Betis, tal como está este año, está que cuando juega mal, equipo de Champions, digamos, que cuando no estás bien, gana los partidos o empata o si pierdes, pero que están, no sé si llamarlo con la flechita para arriba como esa, pero ha tenido problemas porque se le ha lesionado a Isco, ha tenido problemas con los Celso de lesiones, y a pesar de Antonio ha llegado tarde, pero el equipo tú lo ves que cuando no gana por poco, con el Athletic de Bilbao, porque se dan circunstancias, pero por regla general te saca. Yo creo que el discurso, si ayer lo hubiera empatado al Español en el último minuto, no podíamos cambiarlo, porque el Betis se hizo acreedor de poder ganar partido, y el Español es muy buen equipo. De hecho, estamos diciendo, estaba colíder, hace 3 o 4 semanas, estaba ahí arriba hasta que perdió en el Bernabéu. Y también cómo se perdió ese partido, estaba ahí arriba de primero, segundo, o sea, y eso no había perdido, en casa no había perdido nunca, con un equipo que está jugando muy bien y que es muy difícil ganar, y que además se puso por delante. Sí. Que eso también también es confianza. El Betis este año está remontando muchos partidos que empieza perdiendo y al final acaba o ganando o empatando, pero no los pierde. Fíjate, a colación lo que ha dicho Antonio, los 3 nombres: Anthony, Lo Celso y Isco. Son 3 futbolistas que hace menos de un año el Betis no tiene a Anthony, Lo Celso y Isco. Un poquito de pánico, un poquito de miedo, qué va a pasar con el Betis, qué planteamiento va a hacer Pellegrini.
y ahora mismo no están jugando tanto por circunstancias, lesiones o por el estado de forma que tengan, y el Betis saca los partidos. Es decir, es un punto más de la gestión que está haciendo Pellegrini, de la plantilla que tiene. No se sustenta en 3 jugadores clave como son los que he mencionado anteriormente, sino que le sabe sacar rendimiento a todo, incluso además de Abde, como tú bien has dicho. Bueno, es que por ejemplo Abde está funcionando, pero es que estamos diciendo jugadores que el año pasado venían así poco como el Cuchu, que llegó a mitad de temporada y ya sentado. Que para mí se pagó mucho por él, pero ahora si te mete 15 goles, 15-20 goles... Es barato. Es barato. Y está funcionando después de un tiempo de adaptación, que también viene de la liga norteamericana, que no es ni de lejos el mismo ritmo que aquí, las cosas como son. Y por otro lado, dejando atrás Sevilla y Betis, un Real Madrid que venció, como decíamos, al Villarreal 3-1 en el Santiago Bernabéu, con un Vinicius Junior que parece que se reencuentra, ¿no? Después de un tiempo ahí que se ha hablado de otras cosas. Aparece y desaparece como el Guadiana, ¿no? Cuando la semana que se habla de que Vinicius está mal, pues Vinicius a lo mejor el fin de semana pues se vuelve protagonista. Mbappé dejándole tirar el penalti para que... Sí, dándole protagonismo para que la próxima vez que se cruce con un rival no le diga que le está comiendo la tostada, ¿no? Como pasó... También depende mucho de qué espacio le dejan, porque a veces que le amargan. Y cuando, ¿sabes? El otro día yo lo veía que tenía una autopista por ahí, que entraba como le daba la gana, por lo menos en la segunda parte, cuando ya estaba ganando. Y con esos espacios, Vinicius es muy peligroso, aunque esté mal, es muy peligroso simplemente por la rapidez. Y cuando tú quieres coger tachos y recortes, se está metido por alguno. Con campo por delante, Vinicius para mí es de los mejores del mundo encarando. Y todo lo contrario, el Atlético de Madrid de Simeone, que en casa es imposible ganar allí. Pero, vamos, imposible que le mete 5 al Real Madrid y ahora va fuera y es un equipo de media tabla. Yo no sé esa diferencia tan abismal cómo puede suceder. Con el Atlético, date cuenta, antes de que ganara el Madrid, cómo iba, que decían ya que se iban a echar a Simeone, que se había acabado el ciclo, que no ganaba. O sea, estaba a 9 puntos del Madrid y del Barcelona, o sea, que estaba en las 4 primeras jornadas. O sea, que empezó fatal. Lo que pasa es que ha metido 2-5-1, 5-1, 5-2, 5-1, y parece que ya era la leche, pero los errores siguen siendo los mismos. Y a día que no metan los goles esos, como le pasó ayer, que se le echaron a un jugador, pues bastante que saca un empate. Y si alguien lee los titulares de cualquier periódico hace un mes, el Atlético de Madrid parece un equipo de segunda, y si lo leí hace una semana, parecía el mejor equipo del mundo. Es la diferencia. Ayer se queda con 10, bueno, hay ciertas protestas por la expulsión, y el Celta, que también puede dejarlo atrás, ni con 10 jugadores capaz de meterle mano al Atlético de Madrid. También hay que valorar ese punto que saca. Sé que fuera no es el equipo que es una pisonadora como local, pero bueno, el ciclo de Simeone se ha terminado y se ha vuelto a estrenar en los últimos años ya unas cuantas veces ya. Van 8 jornadas y todavía se mantienen todos los entrenadores que han comenzado el curso. En segunda no se puede decir eso. ¿Cuántos han caído? ¿Van de 3? Ya, 3. Garitano es el último, que cayó ayer por la noche. Raúl Llona de la Cultura Leonesa fue el segundo. Y el primero fue Johan Pla del Castellón. Van 3. En primera, como digo, están todos, pero hay 2 que peligran. Yagoba Arrasate en Mallorca. Hay una imagen de él solo en el banquillo mirando a la nada, que apoyo no trasladaba esa imagen. Y luego está Sergio Francisco de la Real Sociedad, que huele a cama, que echa para atrás. Yo creo que el hecho de que no haya ninguno es por eso mismo, porque son 2 equipos fuertes que habitualmente no te echan a los entrenadores. Arrasate aparte venía con el año pasado, que hizo una buena temporada, y yo creo que por eso, si hubiera sido el que ha empezado tan mala temporada, un recién ascendido, eso, yo creo que ya tenemos algún cambio. Hombre, el Oviedo ha empezado muy mal, pero sin embargo Paunovic, no sé, parece que se confía, ¿no? Después de haberlo subido. Confía mucho en el discurso de Paunovic. Bueno, también ayer leí yo a última hora del día que el Real Oviedo puede estar... o más bien Luis Carrión estaría esperando a Real Oviedo por si hay algún tipo de movimiento en el banquillo. El cambio de Paunovic el año pasado fue a falta de 8 o 9 jornadas. Un cambio un tanto extraño porque el Oviedo estaba arriba, lo que pasa es que tuvo una serie de resultados negativos y sorprendió un poco. Un Carrión que se quiso ir del Oviedo
rumbo a Las Palmas. Sí, lo tenía hecho con Las Palmas cuando todavía no había certificado el ascenso, con el Oviedo. O sea que es una historia un poco extraña. Y él en diversas declaraciones ha mostrado su deseo de volver y además ha mostrado su arrepentimiento de haberse ido. Eso también... Porque le han salido mal las cosas a Las Palmas. Es importante, claro. Si le llegan a salir bien, ya te digo yo que no se arrepiente. No se arrepiente, está claro. Más cosas. Hay parón de selecciones, como digo. Para mí, perdón la expresión, es un coñazo ahora este parón. Que son estas tres primeras veces que hacen una, septiembre, octubre, noviembre, se cargan. Realmente los equipos no empiezan a funcionar, sobre todo los equipos que tienen muchos internacionales, los que hasta diciembre, por culpa de esto. Porque No me digáis ahora el juegas Sevilla. 3 semanas, te paras, juegas 3 semanas, te paras. El Sevilla, ¿cómo está este parón? Le viene fatal. Pero es que eso sí, yo lo recuerdo de todos los años. Yo digo que los equipos hay que verlo a partir de diciembre, porque es que te paran en septiembre, en octubre y en noviembre. Juegas 3 semanas y te han parado otra vez. Y estas 2 semanas son mortales. Muchas veces el primer partido después de un parón de selecciones, a veces por donde te sale la ruleta, porque te puede salir muy bien o muy mal. Para echar la quiniela es malísimo. Sí. Le viene mal a todos los equipos, porque el que gana está en buena inercia y el que pierde se pega 2 semanas 2 semanas. masticando. Fíjate, ha llegado Barrasate después de la imagen, fíjate a Sergio Francisco en la Real Sociedad, fíjate el Celta de Vigo que no ha ganado todavía. Para echar a un entrenador sí es buen momento. Eso es lo que iba a estar diciendo. Pero lo tiene que echar ya. Tú da idea. Hoy. Hombre, yo no quiero que nadie se quede sin trabajo. Pero No, que pero- es lógico, que dices 2 semanas para preparar el próximo partido. Depende de los equipos, porque tú dices a un Barcelona o a un Madrid, bueno, Madrid no tiene tantos internacionales, pero tú le dices que prepare, ¿y con quién lo prepara? Con los del filial, porque los del Claro. equipos están todos fuera. Claro. Y hablando de ese parón de la selección, Morata fuera, no va. ¿Puede ser el final de la etapa del que es capitán de la selección española? Es que Morata tampoco este año, con el cambio de ha llegado tan tarde al Como, no tiene la continuidad que tenía, por ejemplo, el año pasado que tenía eso. Yo creo que no va a ser el final. Algo va a volver y si no le va a hacer una despedida en condiciones va a haber capitán. Y ese detalle los tiene, pero sí puede ser ya con vista, porque por ejemplo, ahora ¿quién lleva por él? A Borja Iglesias. Borja Iglesias. Octubre de Borja Iglesias va a estar mucho tiempo al nivel que está rindiendo en el Celta. Eso lo vivimos esa época en el Betis y tuvo un medio año que fue espectacular, pero después pegó el bajonazo otra vez. Y Yo no veo a Borja Iglesias en el Mundial. Que es lo que te quiero decir, que no sé si va a ser Morata o va a ser otro, pero bueno, las circunstancias, si él juega con un solo delantero de ese estilo y va a Borja Iglesias, no va él. Pero yo no veo a Borja Iglesias. Y Vamos, si o a lo mejor es- sigue, a lo mejor el chaval sí funciona todo el año, pero no lo veo. ¿Y si es Ansu Fati? Que ahora mismo está Pichichi de la Liga Francesa, lleva 6 goles en 5 partidos o 5 goles en 6 partidos, no sé, me baila ahí. Pero delantero centro no, Ansu Fati no. ¿No? No. Pues mira, yo no lo vería, ¿eh? Yo no lo vería mal. A ver, yo lo No convocaría, pero descartaría. de delantero centro. Vamos a ver, el tipo ese de jugador, de delantero rematador, de 9, digamos, clásicos, por decirlo de alguna forma, por llamar a Morata y a Borja Iglesias, Sí. ese no es Ansu Fati. Hombre, son perfiles totalmente Exacto, distintos. a eso me refiero, que si quería un jugador de ese estilo, por tener uno, que podía ser José Lu, pues José Lu está jugando en Qatar, Emiratos ¿no? Árabes o en Qatar, no me acuerdo dónde era. Está prejubilado ya, José. Exactamente, pues lleva, no, pero si quiere uno, lleva Borja Iglesias, no lleva Morata. Yo pienso que los méritos que tiene que hacer Morata y los méritos que tiene que hacer Borja Iglesias para ir a la selección son muy diferentes. Al mínimo que Morata empiece a funcionar un poquito, ser protagonista, meter 1 o 2 goles, Luis de la Fuente lo va a problemar por el peso que tiene dentro del grupo como capitán. Es decir, Luis de la Fuente cuenta con Morata, tanto como delantero, que a lo mejor no cuenta tanto, y como dentro del campo, activo, digamos, como a nivel interno, como a nivel psicológico, y en un mundial, una figura como la del capitán, en este caso, como la de Morata, es muy importante, porque ahora mismo seguro que hay jugadores que en esta convocatoria dan el paso al frente y si la figura de Morata, pues toman ese protagonismo. Pero yo creo que Morata, dentro de la selección española de Luis de la Fuente, es muy importante. Y a poco que Morata enganche algunos partidos buenos y empiece a marcar algunos goles, Luis de la Fuente lo vuelve a ganar, pero sin duda. Bueno, y el Rife y Rafe. Yo iba a decir otro, pero no para ahora, porque lógicamente además no ha hecho la mili, como diría de la Fuente, el Iker Bravo,
estará en el Mundial Sub-20 y está jugando. Si juega este año en Italia, no me extrañaría verlo después del Mundial, no me extrañaría verlo llamándolo a la selección. Os iba a preguntar por el rifirrafe de Luis de la Fuente con Flick, con el Barça en general, incluso con un compañero periodista en la última rueda de prensa. La verdad que se ha visto un Luis de la Fuente al que no estamos acostumbrados, enfadado y dando unos razonamientos y unos argumentos que son un poco de pataleta. Si juega con su club está para jugar con la selección. Se le olvida al seleccionador que el club le paga y que no es lo mismo. Te debes al que te paga, en este caso. Lamine Yamal puede forzar en un partido de Champions trascendental para el Barça, pero si sigue con molestias, mira, mejor que tiene que descansar que no vaya a la selección. Además, no que diga el seleccionador, pero es que si juega con el Barça puede jugar con España. Lo más importante ahí creo que se está poniendo en duda la palabra de que ahí tiene que haber un médico, ¿no? Que certifique que Lamine Yamal no está apto para jugar un partido en la élite, ¿no? Con la selección española. Y si ya entramos en esos rifirrafes, al final yo creo que eso es perjudicial, más que nada para la selección española. Luis de la Fuente yo creo que para el club, ¿eh? Para el Barcelona, ¿te refieres? Como ha llamado la selección, te convocan a un Lamine Yamal o a cualquiera, por decirlo de alguna forma, pues yo me veces de pique de ese tipo, y le dice, no está para jugar, pero se queda aquí las 2 semanas por si se recupera para el segundo partido, y te lo dejan que no juega ni en la selección, pero que no está entrenando contigo. Y al final, si están a las malas una selección y un club, el que tiene... Sí, nos hemos quejado muchas veces de eso, de que al fin y al cabo el que le paga el club, y siempre a las selecciones hacen, de hecho se cargan muchos jugadores, se lesionan por el cambio de lesiones musculares. Nico Williams es otro ejemplo, no solo Lamine Yamal. Exactamente, yo he dicho que Lamine Yamal, pero aquí nos hemos quejado muchas veces siempre con Sevilla y Betis, que nos ha pasado muchas veces de eso, de que las federaciones hacen lo que les da la gana con los jugadores, pero que al final el que pierde siempre, si quiere la selección que pierda, tiene una mala relación, el que tiene todas las de perder siempre el club. Pero yo creo que a nivel de imagen de Luis de la Fuente, ¿no? Que ha sido un tipo muy... Yo creo que es la primera vez que Luis de la Fuente saca la patita, una persona la expresión. Muy conciliadora, siempre, ¿no? Sí, un discurso muy suave, ¿no? De buscar la unión, de no querer entrar en conflicto, y algo ha tenido que haber por detrás para que Luis de la Fuente haya dicho, hasta aquí, vamos desde Barcelona llevan dándole caña, sobre todo el año pasado, que convocaba muchísimo al Barcelona. Del Madrid no convocaba a nadie también, porque tampoco hay para convocar, y el único que podía convocar era el Carvajal, estaba lesionado. Y es verdad que este año sí son partidos mundialistas, pero el año pasado era a lo mejor clasificación para la Nation League, que a lo mejor no le daban tanta importancia, y sí se le daba mucha caña desde Barcelona por el hecho de que prácticamente se llevaba a todo el Barcelona a jugar ese tipo de partidos. Por cerrar, ya aprovecho que está aquí Antonio y quiero mencionar a mi tocayo José Antonio Rueda, campeón de Moto 3, primer andaluz en lograrlo, en ser campeón en motociclismo en un mundial. Yo no sigo MotoGP, imagínate Moto 3, Antonio. ¿Qué nos puedes decir de Rueda? A ver, yo pienso que ya va siendo hora que un andaluz, aunque ya había en el último año había bastante andaluces, con Marcos, con David y demás, que han salido, pero aquí tenemos siempre haciendo los mejores campeonatos de España, digamos, dentro de España, campeonatos provinciales, regionales y demás, y no teníamos un piloto es que yo me acuerdo de Cardoso y me acuerdo de Pitufo hace 20 años, 30 años, y tampoco eran para aspirar al campeonato del mundo. Y ya por fin están saliendo bastantes pilotos, digamos, tenemos unos pocos circuitos, tenemos un circuito de primera como Jerez y demás, y todos salían catalanes, o últimamente de toda la franja del Levante, a raíz del programa que había siempre con la cuna de campeones de Cheste. Y aquí no salía ninguno, por fin ha salido, este chaval apuntaba muchísimo desde chico, es verdad que todos han apuntado, a lo mejor no tanto, y se han quedado en el camino, pero que por fin tenemos uno de por aquí ganando, no sevillano, que también está genial. De los Palacios, ¿no? Sí, de los Chapatales, lo ha dicho ellos. No sabía que era, siempre he tenido que era de los Palacios, pero dijo ya ese orgullo de dónde era. Bueno, hecho los Palacios, pero que ya por fin tenemos un piloto. Es curioso lo de los Palacios, me acordé de... Sí. Un pueblo campeón donde los haya, ¿eh? Sí, pero que ha pasado
Jesús Navas fue el primero así conocido y desde entonces, fíjate. No para. ahora mismo. Cuna de campeones. Cuna de campeones, Habrá que totalmente. ver qué se come ahí también. Tomates y campeones, desde luego. Juan de Antonio, muchas gracias a los dos por venir. Nos vemos y oímos en estadiodeportivo.com. Hasta el lunes que viene. Adiós.